Ahora que somos más, ahora que somos más y que en las universidades también hay una tendencia un poco más orientada al mercado, ya no está de espaldas al mercado, yo creo que los estudiantes están en mejores condiciones de tener más información sobre lo que está pasando, qué hacer y qué no hacer o por dónde irse. Eso es una diferencia importante. Aún todavía nos falta mucho por recorrer y ese es un trabajo que debemos hacer personal, porque como te digo, es una responsabilidad de nosotros. Si nosotros queremos que el mercado camine hacia un lado, nadie lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, a lo que me refiero es que yo creo que deberíamos ser más consistentes con lo que decimos. Si nosotros queremos evitar que el mercado no funcione incorrectamente, tenemos que ayudar a que las personas que están trabajando en ese mercado estén bien informadas. Exacto. ¿No? Un muchacho que se gradúa, una chica que se gradúa, sale y de repente por el afán de conseguir un trabajo de interpretación acepta condiciones que son absurdas. Pero si está en el desconocimiento, para esa persona, para ese graduado, solamente va a significar su primera oportunidad laboral. El resto del mercado lo lapidará, ¿no? Porque está haciendo lo que no debe hacer. Pero ¿acaso nosotros compartimos con esa persona la información? Claro, si ya la tiene y lo hace, ese es otro cantar, ¿no? Pero de eso existe en cualquier profesión. Claro. Lo que pasa es que como somos todavía, a pesar de que hemos crecido un grupo reducido, ¿no? Sí. Comparado con nuestros millones de población, obviamente se pueden producir encuentros, ¿no? Pero en el fondo yo creo que es eso. La información, esa es la diferencia más importante que yo veo. El acceso a información referencial por un lado, para prepararte, y luego el acceso a información en términos de mercado, por cómo ha cambiado la conformación del mercado, lo que ha generado esta segunda parte. ¿Tienes alguna experiencia de interpretación, alguna experiencia personal que hayas dicho, wow, esto es algo que tengo que compartir de repente con las chicas o cuando estabas dando clases o de repente con tus otras colegas diciendo de, no sé, por lo difícil, por lo divertida, por lo rara, que de repente no muchos puedan experimentar o hayan tenido la oportunidad de experimentar? Uy, sí, para responder esa pregunta que tenemos que tener una jarra de y estar aquí un par de horas. Sí, unita sí, nada más, unita. Sí. Pero, a ver, porque hay las más comunes siempre serán aquellas las más comunes siempre serán las de relación con las personas. Sí. ¿No? Las que están relacionadas con el contacto humano, ¿no? Y luego las otras que son importantes son las del tema ético. El tema ético y laboral, ¿no? Solamente para pasar a la parte divertida, no quiero dejar de decir que esto de lo ético y laboral es una cosa en la que deberíamos trabajar un montón. Todos. Y no solamente los intérpretes, sino los traductores. Estar detrás de un monitor o de un teléfono te da una ventaja, por supuesto, ¿no? A tener que negociar un trabajo frente a cuando lo estás haciendo cara a cara. O tener que pararte y decirte, no lo hago, porque lo que tú me estás ofreciendo no es, lo que tú me estás diciendo no es lo que me ofreciste, ¿no? Y hasta dónde hay flexibilidad. Claro. Porque definitivamente tiene que haber flexibilidad, ¿no? Porque como estamos hablando de situaciones distintas. Exacto. Sí. Algo que a mí pasando a las otras, a las de relaciones humanas, algo que a mí siempre me llama la atención a veces al principio me alteraba mucho, ahora ya lo tomo un poco más deportivamente, ¿no? Es como el cambio que pasé cuando empecé a manejar y estaba prendida del timón, del claxon, y luego simplemente dejé de usarla, ¿no? Es esas situaciones, esa es la parte que me complica, esas situaciones en la interpretación en las que te provoca tener un cartel, ¿no? Con una flecha que diga, el incoherente es él, no soy yo. Sí. Así de simple. No es un problema de interpretación. No es un problema de interpretación, no he sido yo, ha sido él o ella, ¿no? Créeme. Tuve un ejemplo clarísimo, y solamente te voy a contar dos anécdotas. Un ejemplo
que es bien simple, pero que demuestra porque seguramente que tú y todas, si nos sentamos a tomar el café, nos podríamos pasar los días enteros contando historias de esta, ¿no? Pero esa es la parte que a mí me asfixiaba al principio, ¿no? Porque me preocupa mucho que no se cuestione mi trabajo, ¿no? Y que me digan, pero ¿de qué está hablando esta señora, ¿no? O esta señorita? Pero porque no quiere decir que por supuesto comete errores, pero no estas incoherencias, pues, de que no encuentras una frase armada, porque el lenguaje oral, aparte de la oralidad, el problema está de quién lo dice. Tienes a este inspector, ¿no? Que le pregunta a una supervisora de equipo y le dice, este supervisor de equipo le explica que estaban utilizando para su control de calidad 2 métodos, pero claro, la persona tenía el contexto que se sentía evaluada, porque el otro era un supervisor que venía de otro país y sentía que tenía que ser la estrella brillante. Entonces, un ejemplo bien claro que muestra cómo esto que te creo que decir, sacar tu cartel, ¿no? Le explica a esta chica los métodos, ¿no? Y le dice él, ¿y cuál es el precio de los dos? Y viene la circularidad. Ahí en ese caso no fue incoherencia, pero fue la circularidad, que a veces también te generan incoherencia. Bueno, sí, pues es que en realidad lo que pasa es que hay uno que es más caro, ¿no?, que el otro. Pero porque nosotros cuando estamos haciendo, y de repente terminó dando una charla, y este hombre de mentalidad europea, straightforward así, pero ¿cuál es el precio? Y era un ejemplo claro de que es el otro y no tú, porque ¿qué posibilidad de error tienes para interpretar cuál es el precio? No tienes mucha posibilidad de error, ¿no? Entonces, y le dices otra vez a la persona porque ya tienes que utilizar la gestualidad para ver, reacciona, hijita, lo que te están preguntando, por favor, contesta. Entonces, a la tercera, la señorita dice, el precio. Entonces, en ese momento, que eso es algo a lo que también, por mi temperamento, ¿no?, me estoy acostumbrando, ¿no?, porque a respetar mi espacio de intérprete dentro de estas reuniones, que es algo con lo que no tenía que lidiar cuando hacía solamente mis traducciones. Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no decirle, perdón, ¿y qué es lo que te he venido diciendo hace 3 veces? ¿Qué cosa crees que te he venido preguntando? ¿No? Y por fin pudo decir una cifra esta persona. Bueno, al final del día, porque de esa fue una perla de 3 días de circularidad e incoherencias. Y no pude más, que tuve que explicarle a ese señor. Le dije, ¿recuerdas esta escena del precio? ¿No? ¿Te habrás dado cuenta que con esa pregunta, porque necesitaba un ejemplo claro, ¿no?, que le graficara, que con esa pregunta no había posibilidad de error? No es como en las otras que te estás preguntando opinión y que de repente tú podías pensar que era mi responsabilidad que esta mujer no entendiera la y que le estaba respondiendo papas por camotes, ¿no? Exacto. Ahí fue que pude sacar mi cartel y decirle, bueno, es un problema de circularidad, pero un problema, por alguna razón las respuestas no se están dando, pero solamente quiero que tengas la certeza que están siendo interpretadas y que no es un problema de traducción, de interpretación aquí, ¿no? Traté de echarle tierra, por supuesto, a esta señora, pero lo único que yo quería salvar era eso, y él me dijo que sí se había dado cuenta y que no tenía que haber ningún problema, ¿no? Claro, que existe mucho también el tema de lo cultural, ¿no? Cómo es que es muy importante y que de repente es la diferencia cuando tú como intérprete, en ese caso consecutiva o cuando estás en enlace, que tienes que enfrentar cara a cara. Exacto. A diferencia del intérprete que está en una cabina al cual no necesariamente tienes que lidiar con la dificultad del momento, ¿no? De repetir y repreguntar. Claro. Porque va pasando, ¿no? Así es, porque lo que llegó y exacto. Claro. ¿no? Salvo que sea el momento de las preguntas de una conferencia, que también pasa muchísimo, que alguien, ¿no?, pregunta, o hasta que alguien pregunta en español y alguien en A y alguien en español en la audiencia respondió B y la persona que te está escuchando en inglés se queda mirando porque no entendió ni la pregunta ni la respuesta. Así es. Y que no te queda de más que
continuar porque no es... Así es. No Así está es. dentro de tu trabajo arreglar Sí. preguntas o respuestas ni explicar en ese momento, Sí, ¿no? exacto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y anécdotas en el mismo proceso, pues hay muchas, ¿no? Claro. Y esas son más bien graciosas, más que de enseñanza, porque creo que cada una son particulares, ¿no? Sí. Yo creo que la parte de la enseñanza es rica en el término, en el sentido de la negociación, ¿no? Ujú. Ahí sí tenemos mucho espacio para enseñarle a los chicos y decirles a los nuevos, ¿no? Sí. Tienes que tener un estándar como profesional, y no importa que Claro. seas odontólogo o lo que sea, ¿no? Claro. Este es tu margen de flexibilidad en este tipo de casos. Esto entra al área de lo inaceptable. Respeta a tus colegas como esperas que el cliente te respete a ti. Porque esa es otra cosa. Bueno, yo también ya en traducción me había pasado, porque en traducción obviamente uno no tiene la capacidad para traducir todo lo que, ¿no? lo que hay que traducir, lo que llega. Entonces tienes que trabajar con otros colegas, subcontratarlos, Sí. y darles a ellos el trato Que a ti te gustaría recibir. Así es, y que por lo menos estás tratando de darle a tus clientes. En términos de pago, en Claro. términos de tiempo, de condiciones, de todo, ¿no? Ujú. Y lo mismo con el intérprete. Sobre todo cuando en el simultáneo que tienes que trabajar en pareja. Ujú. Ahí ya tú te convertiste en el cliente de tu colega. Entonces tienes que darle el trato que tú estás esperando o que estás tratando de conseguir de tus propios clientes, ¿no? Ujú. Bueno, gracias por compartir con nosotros tan buenos mensajes, tus experiencias, algunas con problemas técnicos. Me gustaría entonces, si puedes terminar la entrevista dando una recomendación a las nuevas generaciones de intérpretes. Bueno, yo creo que es una recomendación que es válida para todos, ¿no? Si nosotros queremos que nuestra profesión sea respetada, tenemos que empezar por respetarla a nosotros mismos. Y la única forma de respetarla a nosotros mismos es actuando de manera profesional con nuestros clientes y respetando el trabajo de nuestros colegas. Y así creo que se puede ir multiplicando el efecto y todo el mundo va a salir ganando. Ganaremos nosotros y ganarán los clientes. Y creo que ahí, porque si desagregamos, eso sería una cosa genérica, ¿no? Si desagregamos también, igual que con las experiencias graciosas o no, nos podríamos quedar también para horas de café. Muchas gracias. Gracias a ti, Viviana. Gracias a ti, te felicito otra vez. Y espero que las colegas no solamente difundan, sino que se animen a participar de esta entrevista también. Y ojalá hayan otras iniciativas para que todas podamos participar, todos podamos participar. Okay. Gracias, Viviana. Muchas gracias, Marianela. Y para tener otras reuniones de café, también de repente esa sería otra iniciativa interesante, ¿no? Reunirnos. Exacto, en... tipo charlas de café. Exacto. Vamos a tener que ponernos cronómetro, porque como todas tendemos a siempre contar nuestras experiencias. Cada una 30 minutos para conversar sobre una experiencia. Vamos a tener que controlarnos. Exactamente, o como en la cabina. O como en la cabina, se te acabó. ¡Pah! Ok, muchísimas gracias, Marianela, por el tiempo y la paciencia. No, al contrario, gracias a ti, Viviana, un gusto. Gracias.